Excelente tarde para todos, todas, todes. Estamos en una emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias. Y en esta ocasión estamos internacionales, déjeme le cuento, porque justo vamos a conocer la historia de una mujer resiliente, una mujer valiente, una mujer que ha dado el todo por el todo por visibilizar una de las luchas que la diversidad sexual y específicamente las mujeres trans hemos tenido en el mundo entero, pero ella en específico en Uruguay. Así que en este contexto social, en estas latitudes que de pronto en nuestra vida cotidiana, en nuestro andar, de pronto es como muy difícil dimensionar, ¿no? Que hay historias, hay realidades que en cierta manera, pues se ponen, ¿no? En contexto y existen y están desde estas, pues similitudes y diferencias de lo que puede ser justamente el ser una mujer trans, en este caso con nuestra invitada especial, Lara Ramírez, que te doy la más cordial bienvenida, Lara, y de verdad que me da mucho gusto el poder conversar esta tarde contigo y justo visibilizar pues esas luchas que tenemos en base a lo que requerimos, que primero que nada es respeto y después sobre todo vivir una vida tranquila y con dignidad. Así que bienvenida Lara, este es un espacio específicamente para ti y que con mucho agrado y con mucho gusto te recibimos. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los que están viendo la entrevista y bueno, un placer enorme poder comunicarme contigo y poder dialogar de las realidades que nos tocan vivir, que no las elegimos, simplemente tratamos de eh, sobrevivir en este sistema tan machista que tenemos, esa violencia sistemática que tenemos que atravesar con nuestros cuerpos, nuestras figuras políticas de alguna forma, porque nuestro cuerpo también es una figura política, todos los días. Lara, en esta situación, un poco de tu historia que nos quieras dar a conocer, que conozcamos de ti y sobre todo en el sentido de justo esta parte que a muchas personas les cuesta entender y te lo digo pues de primera persona porque lo he vivido prácticamente en muchas situaciones donde de pronto pues las mujeres trans somos incomprendidas o de pronto quieren hacernos ver como la eterna víctima o de pronto nos quieren dar ese sentido de, pues, capacitismo hasta cierto punto, ¿no? Porque justo quieren tratar de entender algo que si lo vemos desde una perspectiva mucho más amplia, progresiva y de avanzada, ni siquiera les debería de causar problema a otras personas, pero por adelante. Y qué pasa que todo parte de, yo siempre digo que cuando se habla sobre sexo siempre hay un tema con la sexualidad. El ser humano tiene un problema muy fuerte con el sexo, porque ¿qué pasa? Eh, el sexo siempre genera polémica, siempre genera un doble discurso también. Siempre está incluida la sexualidad de la gente de una forma también el sexo está en todo, en la sexualidad del ser humano, de cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Eh, También es una actitud política nuestra sexualidad cuando nos expresamos y de la forma que elegimos amar. Entonces estamos todo el tiempo revolucionando el sistema desde nuestro cuerpo, desde nuestras identidades y como nos dicen con quién tenemos que acostarnos, con quién tenemos que amar, que si nacemos con determinados genitales, somos tal o tal persona, o hombre o mujer. Y la transexualidad viene a romper con todos esos discursos heteronormativos, desde, no solo desde el género, sino también desde la sexualidad sobre las diferentes orientaciones sexuales que nosotras como personas trans, hombres y mujeres tenemos. Y date cuenta que desde que entra la religión en este tema tan fuerte que es lo que cuestiona más, las religiones son lo que separan a los individuos, ¿viste? Y a nosotras todavía seguimos, como yo te decía, en una casa de bruja,
dentro de un sistema que nos culpabiliza de todo. Si hay guerras, es culpa de las trans. Si pasa algo, es culpa de las trans. Ahora con estos discursos moralistas, si te das cuenta, de Trump en Estados Unidos, en España, que hay una ola de fascismo, todo va hacia las personas trans, porque somos una minoría y porque una tiempo o de algo de las de cielo y Se cortó, pero no te preocupes, retomamos, no hay problema. un corte. A lo que te decía, que las personas que nos persiguen, si están en élites del mundo, son los que más con su propia sexualidad hacen aberraciones sobre las infancias y no somos las personas trans. Es triste justo esta visión, ¿no? Y así como lo explicas, Lara, en esta parte de cómo personas, ¿no? Que de pronto intentan educar, formar, ¿no? A las niñeces, de pronto se ven como en este dilema, pero sí es muy, muy claro el hecho y hay que hacer así llegar el mensaje, ¿no? En el sentido de justo nosotras como diversidad sexual, como personas trans, como identidades no normativas. Creo que justo llegamos hasta cierto punto a recibir toda esa violencia que de pronto se ha tildado de que nosotras la generamos, ¿no? Entonces, sí es importante el hecho de que justo esta mirada quede muy clara y muy empática, que a veces el enemigo, si tú volteas a la izquierda o tú volteas a la derecha, lo puedes tener, pero indistintamente la diversidad sexual no está involucrada en estos términos. Entonces, justo yo creo que sí, es demasiado válido el hecho de que sensibilizamos desde esta visión, ¿no? Yo digo, recuerdo, ¿no? En varias entrevistas que he tenido justamente este punto de violencia en el que enfrentamos, ¿no? Desde el abuso sexual, desde la discriminación, desde el núcleo familiar, desde esa exclusión de pronto de derechos, conforme nos vamos formando en la educación, en los institutos escolares. Y justo en esa situación, digo, pues hay que enfrentarle y darle cara. Y por eso somos personas fuertes y por eso somos personas que dentro de nuestro argumento siempre va a estar esta situación presente, Lara. Y sí, digamos que somos una cadena de las mujeres que habían antes de nosotras y que estamos siguiendo esta cadena y esta historia porque nosotras no somos una ideología de género para nada, somos un grupo de personas que lograron diferentes derechos en diferentes partes del mundo, pero porque antes de nosotras hubieron otras. Por ejemplo, acá en México, aunque hay avances legales, de pronto sí es una limitante, sobre todo por el contexto social, ¿no? Ya lo decías en un principio, en materia del machismo, de la misoginia, ¿no? De esta situación que de pronto hasta las mismas mujeres se ven inmiscuidas en estas conductas que de pronto tienen sus hijos o sus hijas, ¿no? ¿Cuál es el contexto que se vive en Uruguay en esta situación? Mira, yo creo que se avanza mucho en el discurso, pero no, como que hay un doble discurso, se está avanzando mucho en el discurso, pero no en las acciones reales de los individuos. Hablamos mucho de los derechos de la mujer, derechos de las personas trans, de cómo tenemos que dirigirnos hacia las otras personas, pero públicamente venimos un discurso de aceptación, de aprobación y de respeto, pero después en el día a día nos enfrentamos a una violencia sistemática donde están las mujeres que tienen un movimiento feminista, pero después en el día a día es otra cosa, no se ve como un cambio real. Eh, Nosotras somos perseguidas
por los varones y también por las mujeres. El hombre tiene como un discurso de odio sobre nosotras público, pero en lo privado las mujeres transexuales son las más buscadas. Y la mujer se siente como disminuida, como que le estamos robando algo, como que le estamos sacando derechos, siente como que nosotras queremos apropiarnos de su identidad y no es así porque todas venimos con una historia diferente a niveles de que nosotras tenemos que construir una identidad y son luchas que el feminismo está dentro del género eh, femenino, pero es algo que pues, tenemos que luchar juntas para erradicar el odio del patriarcado, ¿viste? Porque Latinoamérica tiene una cultura muy sexista y muy machista. Y incluso el machismo, por ejemplo, en países como México, Argentina, bueno, Brasil, que son los lugares donde más matan mujeres trans, hay un estudio que son los países que más consumen pornografía de mujeres trans. Por eso esta doble moral sexual también es una violencia sistemática que sufrimos. En esta parte, Lara, justo, ¿no? Esa fetichización que existe hacia las mujeres trans, en este morbo, ¿no? Que de pronto provoca en la sexualidad misma el hecho de, justo, ¿no? Esa introyección que el macho, hombre cisgénero, en su medida heterosexual, con prácticas sexuales que de pronto pues ya no le satisfacen dentro de lo común y que yo creo que hasta cierto punto también la religión ha tenido que ver justamente con esta situación de inducir, ¿no? Porque saben, y es un dicho, ¿no? Muy común, lo prohibido es lo deseado. Y entonces en esa materia, Lara, justo, ¿no? La conducta que algunos hombres de pronto manifiestan que se ha visto en agresiones que de pronto sufrimos las mujeres trans, tanto desde la convivencia misma como en el desenlace de pronto cuando hombres, y que eso se ha detectado, porque digo, no, esto no es un secreto, en el sentido de pronto esa presión social que existe, ¿no? En nuestro círculo de amistades, en nuestro contexto social, donde se enamoran de mujeres trans y ante esa, pues sí, efervescencia, esa impotencia de pronto de no saber cómo manejar la situación. Y entonces la única opción que les queda pues es agredirnos, hasta cierto punto asesinarnos y pues sí, ¿no? Transgredir el hecho de que somos personas y de que en cierta manera pues ese no debía ser un desenlace para las mujeres trans. ¿Qué pasa? Que vivimos en una cultura que es como una dictadura donde ser heterosexual es la norma y cualquiera que salga de la norma o de ser heterosexual y cis es castigado. Yo vi hace unos años atrás una película que la recomiendo que se llama No se lo digas a nadie de 1998, que el actor era mexicano, que es creo que es el mismo actor que actuó en Doña Bárbara, con una actriz grandiosa que ustedes tenían que falleció. Esa película representa la sexualidad humana, habla sobre que, que da como un discurso donde todos habitamos en realidad la bisexualidad, pero tenemos que actuar como personas heterosexuales en lo cotidiano. Y hablaba sobre un grupo de hombres que ejercía el machismo, tenían a sus mujeres en la casa, eran amigos, pero estos hombres tenían sexos entre ellos dos. Y hay una parte que me quedó muy marcada, que es que estos tipos, estos hombres, bajan del auto con los amigos borrachos, alcoholizados, y y golpean a unas mujeres trans que estaban trabajando en la noche. Después esos mismos tenían sexo entre ellos y uno de ellos se termina metiendo emocionalmente con el otro, deja la novia y va y le dice, me pasa esto contigo, y el otro le dijo, no, nosotros tenemos que seguir marcadas nuestras costumbres socialmente, vos con tu mujer, yo con mi mujer.
Y también esa película refleja cómo la religión es como una dictadura que marca hacia a quién tenemos que amar políticamente hacia afuera, como una máscara. Y yo creo que si todos los seres humanos somos sinceros con lo que practicamos en lo privado y lo pasamos a lo público, somos sinceros con nuestra sexualidad y no vendemos una doble moral sexual, la discriminación se termina. Indiscutiblemente, yo creo que teniendo esos panoramas, esos parámetros, ¿no? Tal vez una educación integral, ¿no? Que tiene que ver con hablar directamente en materia de, pues a temprana edad, con lo que tiene que ver con esta información sobre identidad de género, sobre salud reproductiva, sobre pues todas estas situaciones, ¿no? Que de pronto rayan en la ignorancia y justo yo creo que evitaría tantas confusiones, ¿no? Por ejemplo, ese odio fantasmal que de pronto algunas mujeres cisgénero tienen para contra nosotras, ¿no? Pensando en que sus maridos o sus novios de pronto buscan satisfacer estas situaciones sin decírselo a ellas, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí en algún momento a una chica que me decía, pues no, yo practico el sexo con mi novio y prácticamente me pongo un arnés y yo lo penetro, ¿no? Y él feliz de la vida y prefiero hacer eso a que busque por otro lado, ¿no? Entonces, hay esas prácticas que yo creo que si se naturalizaran en cierta manera, hubiera esa, pues sí, comunicación amplia, comunicación transparente hasta cierto punto y cada quien, ¿no? Determinaría hasta qué punto sí y hasta qué punto no, ¿no? De las situaciones y no tendríamos entonces este tipo de, pues, situaciones en las que de pronto pues pareciera que nosotras o somos un premio o somos una desgracia para quien nos quiere, ¿no? Es que la sociedad nos empuja todo el tiempo a reprimir también la sexualidad de las mujeres trans. Nosotras tenemos que vender una imagen ante la sociedad que también les pasa a las personas heterosexuales cis. Yo siendo mujer trans, tengo que vender una imagen femenina, lo más femenina posible. Tengo que tener la voz de mujer lo más que pueda. Tengo que ser heterosexual, no me puede decir me gusta otra mujer. Yo no puedo hacer eso, yo tengo que ser heterosexual femenina. Y la sociedad empuja muchas veces a las mujeres trans a seguir canos de belleza, nos empuja, al punto de que por ahí muchas de nosotras queremos, hay muchas mujeres trans que quieren el cambio de cirugía, el cambio de sexo, porque la sociedad reprime la genitalidad de muchas mujeres trans, que al final se empiezan a sentir incómodas con su genitalidad, pero porque hay una represión dentro de, y una persecución sexista sobre lo que nosotros tenemos por biología propia, pero no dejamos de ser mujeres por tener un pene. Eh, y es así, pero somos como un fetichismo para muchos hombres, pero en realidad que es también que los hombres se enamoran de nosotras. Y tú hablabas sobre la práctica de los heterosexuales. Lamentablemente, compañera, los hombres pueden ser los más machistas, doble moral con nosotras, pero el punto G lo tienen en la cola y siempre van a estar buscando una mujer con pene porque la mujer cis, si no usa arnés, no lo puede complacer. Este, hay que naturalizar la sexualidad y que todas las prácticas, mientras que se hagan con respeto, sean válidas y no porque a un hombre le gusta practicar este tipo dentro de su intimidad, su sexualidad, deja de ser hombre, porque hay mucho prejuicio y mucha persecución con este tema. Totalmente de acuerdo, Lara. Justo yo creo que también en esta visión, ¿no? De pronto de justo tener estas prácticas sexuales, esta identidad de género, de pronto hay muchas personas que pues, les explota la cabeza al no entender, ¿no? Esta diversidad que existe. Hoy justamente veía un post en Facebook
donde hablaba, ¿no? De esta situación en la que sí, las mujeres trans se tienen que resignar porque son hombres y porque su cromosoma XY y porque toda la vida van a tener pene. Y entonces te haces la pregunta, o sea, solamente en serio las personas siguen pensando que es a través de los genitales lo que define una persona, o sea, tan reduccionista es la situación que solamente si tienes pene y que ese pene mida 20 centímetros, realmente es lo que vale, y si tienes 5 centímetros, pues ya tienes una normativa en la que no deberías, pues ni siquiera nombrarte hombre, o en el caso de las mujeres, porque sí, ya tuviste 3, 4 hijos, hijas, hijes, vales precisamente por eso. Entonces yo creo que está como muy reducido, ¿no? El parámetro de quién sí y quién no tiene que ver en las identidades, porque justo yo, por ejemplo, siempre he puesto, ¿no? Esta situación visible donde, por ejemplo, mi hermana es una mujer cisgénero, 42 años, tiene 3 hijos, pero en su vida ha usado un labial, en su vida se ha puesto rímel en las pestañas, y aún así ella sigue siendo válida como mujer. Entonces, yo no tendría por qué juzgar esta parte, y entonces, ¿por qué yo si un día salgo a la calle y no me pongo una gota de maquillaje, en automático descalificada como mujer? Sí, pero pasa algo con nosotras las mujeres trans. Yo cuando hice mi construcción, como mujer trans, yo buscaba ser lo más femenina posible, tomarme todas las hormonas del frasco. Bueno, no hacía cirugías plásticas porque económicamente no puedo, pero y doy gracias de que no accedía a las cirugías porque estaría toda desfigurada. Que caemos en prácticas buscando la feminidad y la perfección y consumimos los estereotipos de bellezas que no son para nada válidos, que nos destruyen la salud mental. Y también la identidad de las personas trans, transfemeninas, los que buscamos es eso, ¿no? De, de, y muchas veces buscamos el sí fácil para poder encajar y para no ser violentadas ante la mirada del exterior, ¿viste? Y para poder escapar de las violencias sistemáticas que sufrimos, ¿viste? Capaz de una forma sana de decir no quiero parecer porque estoy más expuesta a que me violenten, a que me torturen o sufrir violencia sexual. Y yo siento que muchas veces nuestra identidad está atada hacia la ropa, el maquillaje que nos afeminiza. Entonces, vamos a recursos buscando una feminidad que nos represente también en el espejo. No está mal maquillarse, pero también una mujer existe sin maquillaje, una mujer trans existe sin hormonas, y es así, y es totalmente válido también transicionar sin tener que recurrir a ciertas prácticas para poder buscar tu identidad. Y yo pienso que el primer órgano sexual, lo que motiva todo, es el cerebro, y desde ahí es donde yo me conecto con todo mi ser, como yo me proyecto al mundo. Y la naturaleza es diversa, y yo formo parte de esa naturaleza. La naturaleza es tan diversa y tan ambigua que hay muchas cosas que el ser humano ni la ciencia puede explicar. Y creo que hoy en día uno de esos temas es la identidad o la naturaleza de las personas trans. Yo creo que si en algún momento algún animal tuviera el entendimiento que nosotros tenemos en el sentido de simple y sencillamente poder expresarse, sí pondría en tela de juicio nuestra forma en la que pensamos, porque definitivamente se viven tan libres, ¿no? Y no tienen que justificar ni decir nada, simple y sencillamente se reproducen, viven su autonomía como tal, pero bueno, será tema para otro momento y para profundizar. Pero Lara, en esta parte, preguntarte justamente aquí en México,
más de la mitad del territorio mexicano en los estados de la República ya se puede acceder a lo que es pues la rectificación de nuestra identidad de género. Algo que causó revuelo esta semana fue la situación que está viviendo Caitlyn Jenner el clan de las Kardashian, que era el papá Jenner y ahora es la mamá Jenner. Entonces, que en su documento, ¿no? De pasaporte o visa, pues ya no le respetaron su identidad de género y más bien su sexo de nacimiento es el que está estipulado en este documento, y lo cual pues para ella significa un problema en el sentido de que pues ahí como no encuadra la situación, de pronto su imagen es muy femenina y su identidad o su documento legal marca que es masculino. En el caso, por ejemplo, y te lo pongo como tal, en la comunidad Mushe, ¿no? Algo que han dicho las mujeres Mushes de acá de Oaxaca es que ellas se valen, ¿no? De justamente esta parte o esta discrepancia en sus documentos legales, en donde dicen, pues yo mi identidad tradicional, ¿no? Es mi traje típico como tehuana del Istmo de Tehuantepec, y pues ahora sí que razón cultural es esa, ¿no? Que en cierta forma mis documentos legales manifiesten que soy hombre entre lo legal y mi identidad de género sea expresada en lo femenino. Pero al parecer, bueno, pues esa información no le ha llegado a Caitlyn Jenner. Ella sí ve realmente un problema muy grande, el hecho de que en su visa exista esta marcación, ¿no? De masculino. Y justo, ¿no? ¿Cómo en Uruguay se vive esta situación? Mira, con respecto a la señora que mencionaste, yo qué sé, ella promocionó las políticas del presidente de Estados Unidos y hay mucha gente conservadora que tiene muchos privilegios como ella que lo apoyaba y estaba a favor del presidente. Bueno, la verdad que sinceramente se lo merece porque una tiene lo que hace, porque si le pasa esto hay que preguntarse por qué apoyó a este señor. No, en el caso de Uruguay, nosotras, las personas pueden acceder al cambio de nombre y sexo registral con total naturalidad. El tema es que la ley trans tiene vacíos legales muy fuertes. Por ejemplo, yo para cambiarme el nombre, que me lo cambié con la ley vieja en el 2014, tuve 3 audiencias y un juicio donde un juez y una psicóloga colaboraban que mi identidad y era mujer. Te pedían 2 años de tratamiento hormonal, si tenías cirugías estéticas, habían exigencias a través del Estado como para decir si es una mujer. Hoy en día, con tan solo una declaración, digamos, jurada, sin testigos, sin nada, sin audiencias, cualquiera puede hacer el cambio de nombre. Y eso ha generado que estén los cupos trans para personas trans y se presente cualquier hombre cis diciendo que se siente mujer trans para acceder a los cupos, que eso es lo que pasó. Un hombre se cambió, la partida de nacimiento es el cambio de nombre y sexo registral. El sexo registral es la partida de nacimiento y el cambio de nombre es en la cédula, en el documento de identidad. Él se cambió en la partida de nacimiento, pero en su cédula, su DNI, él tenía su nombre masculino. Entonces, en su vida diaria, ejercía su identidad masculina y cuando se presenta su documentación, presenta su partida de nacimiento con su identidad femenina. Es tomado en un trabajo del Estado con el cupo trans, que es completamente ilegal porque este señor no sentía su identidad de género femenina, no habitaba la feminidad, era una masculinidad totalmente con barba, no se vio nada y era un hombre heterosexual que accedió al cupo trans. Entonces ahí estaba la discordancia que tenemos nosotras muchas veces de decir, como la tuve yo, porque nosotros decimos, no es necesario ser mujer trans, operarte, hacer tratamientos hormonales, tener cirugías, pero las personas trans, las mujeres trans, reales, vivimos 24/7 con nuestra identidad femenina a través de la ropa, nos expresamos a través de nuestra identidad, buscamos la feminidad, más allá que no podamos acceder a los tratamientos hormonales. Y este hombre no, estaba 24/7 con barba y bigote y con una apariencia masculina.
Entonces, eso es lo que llevó a un debate en Uruguay con las falencias que tiene la ley trans, que no se cumplen tampoco los cupos. Hay muy poca política afirmativa que pueda, que pueda cambiar la realidad de las personas trans. Interesante lo que comentas, algo aquí que sucede justamente es esta parte, ¿no? De la usurpación en lo que tiene que ver con personajes políticos, ¿no? En toma de decisiones y que han justamente ocupado esta situación de las acciones afirmativas porque saben que estos escaños pues ya están dirigidos para este público, ya no se necesita someter pues a un consenso, ¿no? Ciudadano de votación para poderlos elegir o poderles elegir en esta representación. Lo caótico del caso es que cuando llegan a este tipo de escaños, pues ya no hay una representación activa, ¿no? Solamente fue para la campaña y se acabó o para justamente poder acceder de manera, pues en documentación, ¿no? En esta representación y es una gran problemática que también justamente se está debatiendo en este tipo de situaciones. Hubo ahí el caso también de un padre de familia que al no querer pagar la pensión alimenticia de sus hijos, pues prefirió cambiar esta identidad, que más bien fue como un ardid publicitario en la situación de que aún sabemos, siendo madres, pues tienen todavía más responsabilidades, en este caso de proteger y de salvaguardar a sus hijos, más que una situación de fuga legal, ¿no? Lara, en esta parte, justo llegando a lo que tiene que ver con este posicionamiento que existe de las mujeres defensoras de derechos humanos, de activistas dentro de la diversidad sexual en Uruguay, ¿cuál es la perspectiva en este sentido acerca de estos escaños políticos, de esta pues visión, ¿no? De querer también proteger, sobre todo lo que se está viviendo en Estados Unidos con esta pues, situación de Donald Trump, donde está vertiendo estos derechos que ya se habían logrado para la comunidad LGBT. En Uruguay, ¿cómo se vive esta situación? Mira, lo que marca una política un poco cercana y a la vez lejana es que Uruguay es un país que no, la iglesia no está, no interviene en el Estado. Somos un país laico y libre totalmente, como en Argentina, que la iglesia sí tiene influencia en el Estado. En Uruguay hace muchos años, ya creo que por el 1800, la iglesia está separada del Estado. Pero sí, yo creo que hay un grupo de personas organizadas como un movimiento nazi oculto y no tan oculto, que lo vivimos en España, lo vivimos en Estados Unidos, y es como una ola que se está viendo a todos los países. Y Uruguay no escapa de eso, porque hay partidos políticos que están vinculados a lo militar, que venden discursos fascistas sobre las personas trans, nos llaman ideología de género. También ahora está el movimiento de los Esterian, creo que lo pronuncio bien. Son todos movimientos de gente conservadora con mucho poder que vienen a cuestionar detrás de esto ¿cómo es? La autopercepción, porque nosotros decimos yo me autopercibo una mujer, entonces ellos entran con ese discurso que tienen muchas personas trans de decir que nos autopercibimos para poder darle entrada a este grupo de personas que dicen yo me autopercibo perro. Es todo un movimiento social que no escapa a ningún país, y Uruguay tampoco está escapando de eso, porque esta gente, este movimiento se está viniendo a Uruguay. Tenemos a Laje, que es un escritor que hizo el libro de la Nueva Izquierda en Argentina, que habla sobre que los homosexuales, las mujeres trans, somos todos enfermos. Cuando yo fui, él hizo una charla en Uruguay, yo fui en contra de esta charla con pancartas. Me acuerdo que habían todo un grupo de personas nazis organizadas que estaban apoyando a Laje en estas charlas, todos con sus banderas y sus figuras que apoyan el nazismo, el fascismo. Y, y entre ellos había una escritora muy conocida apoyando a la AGE, que me dijo, ay, te crees mucho porque trabajas en un supermercado, pero yo trabajo en una cadena, una multinacional que logré que tomaran otras personas trans. Son gente organizada con mucho poder económico
que vienen por todo, vienen por la cabeza de los activistas, vienen por los derechos de las mujeres, vienen por todo y porque quieren estar en el poder, porque les molesta la libertad, que les molesta la libertad del otro, la libertad de ser, la libertad que podamos elegir eh, qué hacer con nuestras vidas. Increíble cómo de pronto estas personas que ya están en un privilegio, que ya en cierta forma han probado, ¿no? Las mieles de poder acceder absolutamente a todo sin ninguna limitante, pierden el foco y entonces solamente quieren reducirse, ¿no? A un grupo selecto, a un grupo que sí está permitido ante las reglas moralinas de coexistir, ¿no? Pero pues sin ahora sí tomar en cuenta que en algún momento perderán estos privilegios, en algún momento también habrá un cambio social y entonces, ¿no? Tocará rendir cuentas. Pero Lara, en esta situación, algo que justo mencionas en esta multinacional que te contratan, que hay esta posibilidad laboral, sé también, tuvimos una charla previa bastante enriquecedora en esta parte, ¿no? De ser visible, de luchar por tus derechos y esta persecución a la que te has visto envuelta en una situación donde justo, ¿no? Yo creo que algo que se ha vivido pues en otras latitudes, llámese Brasil, llámese Argentina, llámese Estados Unidos, y de verdad que no queremos, pero al parecer se está dando en México. Cuéntanos, por favor, cuáles han sido estas situaciones que de pronto, pues yo te veo muy fortalecida, que lejos justamente de esta parte, ¿no? De revictimizarte o demás, pues te han dado herramientas. Eh, Mira, yo creo que como mujer trans, cuando me empecé a formar mi identidad en el espejo y proyectarme en la vida, yo sentía que la discriminación que más me dolía y la que más me afectaba emocionalmente, psicológicamente, era la discriminación laboral. Porque siento que yo en ese momento, estoy hablando de mí, de mi forma de pensar, cuando tenía 20 años, yo sentía que eh, la prostitución o ser servidora, como se dice en México, era la marginalidad. Éramos que me sentía que si yo ejercía la prostitución era un servicio que me iba a empujar a la marginalidad y a un mundo oscuro donde pueden pasar un montón de cosas hasta podés perder la vida. Entonces yo digo, puedo sacarme cualquier tipo de discriminación, puedo aceptar que doña Marta no me quiera por mi identidad, pero lo que no voy a aceptar es que me excluyan del sistema laboral. Entonces yo hice mi proceso, mi cambio de identidad dentro de la multinacional. Fue un proceso muy doloroso, tuve que luchar por mis derechos laborales. Tuve acoso laboral, persecución, todo porque me querían despedir, pero en Uruguay la ley de identidad de género yo la usé a mi favor, en 2014 me cambié el nombre, la situación fue denunciada a los sindicatos de trabajadores, y dentro de ese proceso me hice pública, salí en los medios de comunicación a hablar, en mis redes sociales, sobre las situaciones que yo estaba viviendo, y finalmente la empresa acepta mi identidad femenina, luego de un proceso de lucha, donde hubo mucho sufrimiento, incluso un intento de suicidio, y logro que después esa empresa, que es una multinacional muy conocida en Uruguay, en Argentina, Brasil, empieza a incluir personas trans, eh, que pues se le hace unos 11 años atrás que yo empiezo a vivir mi identidad femenina sin tener una doble vida, porque antes yo tenía una doble vida cuando empecé mi identidad. Los empresarios no me querían con mi identidad femenina, entonces yo me sacaba el maquillaje, me ataba el pelo, entraba como mujer a trabajar y dentro de mi trabajo yo me tenía que vestir como varón y llevar, porque no tenía el cambio de nombre, tenía que llevar mi nombre aquí y ya con una imagen completamente femenina. Fue muy duro,
para mí, tener que luchar con esta situación, pero logré que después otras personas pudieran acceder al trabajo, a un trabajo digno, varones y mujeres trans, que hoy toma la empresa a trabajar y se pudo modificar eso. Después, uno de los momentos más duros que viví fue el hecho del 2015, un grupo de policías me detuvo, me querían meter adentro de un auto para violarme y desaparecerme. Yo pensaba que esta situación que yo viví fue por discriminación, que en realidad la madre de una chica que habían asesinado en el 2012, la mamá de Kiara, que la descuartizaron los policías en el Prado, en, le arrancaron todas las piernas, etcétera, etcétera. Me dijo, eso que te pasó a vos fue porque ayudaste a mi hija a tener acceso a, porque la policía amenazaba a sus padres para que la madre no hablara y dijera mi hija la mató, la mataron los policías, porque ella tenía contacto con los policías. Los policías sacaron todas las pruebas que pudieran involucrarlos a ellos con el asesinato de esta chica Kiara en Uruguay, y amenazaban a los padres porque no querían que la madre saliera a hablar de los medios públicos sobre que ellos tenían que ver con la muerte de la hija. Ella salió a hablar en Amnistía Internacional y dijo, a mi hija la mataron los policías. Entonces ella me dijo que unos meses antes de lo que me pasó a mí, la policía fue a pedirle mi nombre, mi cabeza. Hubo corrupción en mi país sobre el juicio, el juez estaba vendido, se metió el Ministerio del Interior a defender a los policías, el abogado que me representó, que se llama Aníbal Martínez Char, no me defendió, no fue a una de las audiencias que yo presenté una testigo, que fue una vecina que vivía al lado de mi casa en ese momento, y es gravísimo cuando un abogado no se presenta en una audiencia de testigos. Y hubo una funcionaria que me dijo que era el Ministerio del Interior, que estaba en ese juicio, para decirme que me estaban apoyando, para que todo saliera bien en el juicio, y era mentira. Se quedaron con mi celular. Cuando yo estuve detenida, estos señores revisaron mi celular como una hora. Después todo lo que me dijo la mamá de esta chiquilina me encajó, porque ellos estaban revisando en mi celular si yo tenía pruebas que los incluyeran a ellos con su relación con la chiquilina que mataron. La mamá me dijo que uno de los que habían matado a su hija se llamaba Pablo, y uno de los policías que me lleva detenida se llamaba Pablo, y era pelado y petizo, la misma características físicas. ¿Qué dijeron para defenderse? Que me habían confundido con una ladrona. La ladrona era una chiquilina de tez oscura, el pelo castaño como el mío, pero por acá cortito, y yo era en ese momento una rubia de 1,80 m, con el pelo rubio y súper largo, no tenía ni una característica física parecida a mí. Y me habían dicho que me habían confundido con una ladrona. La chica había robado una farmacia el 11 de junio y a mí me llevan presa el 11 de noviembre. Y dijeron que la chica había robado un supermercado. No, la chica robó una farmacia. Justo yo creo nos hace pensar y repensar hasta cierto momento la exposición, ¿no? A la que nos enfrentamos, cómo de pronto la sociedad pues simplemente se queda con ciertos momentos o ciertas situaciones de nuestra vida sin ver más allá de pronto de lo que sucede con nosotras. En esta visión, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver un programa en una canal de televisión aquí en México. Él es uno de los conductores de mayor audiencia en México y tratando estos temas, Jordi Rosado. Y me hace pensar, ¿no? Cómo estos discursos donde de pronto la chica se presenta con el conductor, empieza a contar su historia de vida, pero una historia de vida triste, donde la familia no lo acepta, donde en la escuela tampoco hubo oportunidad de que pudiera estudiar, y que han sido discursos de 20, 30 años. Me hace pensar en estos videoclips de pronto que salieron muy recientemente de La Veneno en España, ¿no? Y cómo se sigue reproduciendo este tipo pues de historias, ¿no? Que en cierta manera hacen ver que pues sí hay una violencia implícita dentro de pues cada una de nuestras historias de vida, pero justo yo creo en la actualidad
algo que también he notado en este tipo de situaciones es en esa promedio de vida que de pronto dicen que tenemos las mujeres trans, y digo lo dicen porque pues en cierta manera no hay como estadísticas oficiales, no hay como un registro formal, ¿no? O al menos que las autoridades tengan como tal, pero dicen que nuestro promedio de vida es de 35 años. En mi caso, pues ya lo rebasé. En el caso personal, ¿no? Me siento una persona resiliente, una persona que en cierta manera ha pues burlado, si lo vemos de esta forma, el sistema. Yo creo que la peor venganza, si decirlo de una forma, de cualquier mujer trans dentro de un sistema que totalmente siempre se esfuerza para borrarnos, para borrar nuestras historias, para borrar nuestras luchas, para borrar nuestras disidencias, eh, para borrar nuestra diversidad, nuestra identidad. Yo creo que la mejor venganza de una mujer trans es poder llegar a vieja y envejecer, educar a las otras. Y yo tengo 41, este año cumplo 42. Nunca digo la edad porque soy demasiado coqueta. Debería sacarme ese prejuicio del tema de la edad y decir estoy orgullosa de todo lo que he pasado, de la violencia sistemática, de violación grupal que sufrí, que fui llevada presa, que me discriminaron un montón en mi trabajo, que pude ayudar a otras compañeras. Es decir, estoy orgullosa de la edad que tengo. Y yo pienso que uno de los miedos más grandes que yo tengo es a envejecer, pero no por envejecer en sí, de perder esta cosa de la lozanía, la piel hermosa, no tener canas, sino que también la vejez para las mujeres trans es jodida, porque la mayor parte de las mujeres trans trabajan en el mercado sexual en Latinoamérica y sí, no vivimos más de los 35 a los 40 años y el 80% sigue ejerciendo la prostitución. Mi pregunta es, que te la hago a ti, que sé que tú me estás entrevistando, ¿qué pasa cuando envejecemos las mujeres trans? ¿Qué pasa? Porque para nosotras la vejez, el adulto, no se habla mucho de nuestra vejez, no se habla mucho del adulto mayor como personas trans. Y eso es otro tema que también se tiene que tocar y tenemos que visualizar del orgullo que es ver una tranabuela, porque hay muy pocas trans que la vemos que llegan a los 70 años, 80 años, casi son inexistentes y no son conocidas, porque nos morimos muy joven por toda esta violencia sistemática que nos excluye del sistema. Claro, y justo en esta frase, ¿no? Que digo de burlar al sistema y sobre mi edad, pues va implícito la capciosidad de, ¿no? Obviamente hay situaciones en las que justo pues a esta edad, por ejemplo, en mi caso de tener un espacio laboral formal, ahora no lo tengo. El acceso a la salud obviamente se ve también limitado. Hay todavía un sesgo, ¿no? Todavía mayor en esta visibilidad que existe, ¿no? De seguir ciertas normas, de que, por ejemplo, si yo uso un cortito, ¿no? En mi vestimenta, enseñando pierna, pues, uy, ¿no? Está como señalado, ¿por qué? Mi atrevimiento, si en un momento dado me maquillo, bueno, pues el exceso de maquillaje, ¿no? Ya raya en lo drag queen. Entonces, sí es como justo esta parte de, pues no encajar, porque no es el cometido. Nosotras yo creo que es lo que menos queremos en esta situación. Es muy gris el ser una persona heterosexual, la verdad, pero en esa diversidad, ¿no? Como
sorteamos estas situaciones. Por ejemplo, hay mucha exclusión de parte de las mujeres cisgénero en instituciones que deberían de velar por nuestra protección como mujeres, en encasillarnos, ¿no? En lo que tiene que ver con lo LGBT, hasta cierto punto y decirnos, bueno, pues es que a ustedes les corresponde estar allí, ¿no? Y de pronto llegas a un grupo de gays, ¿no? Cisgénero, y de pronto estos te malmiran y como que no entienden qué es lo que tú haces ahí, como que no perteneces, y entonces es como esa lucha constante, ¿no? Entonces, yo creo que justo en la medida en la que nos vamos desenvolviendo y desarrollando, lo que te decía, vamos generando esas herramientas en donde tenemos que sortear este tipo de situaciones, darles la vuelta y hasta cierto punto, bueno, pues continuar con nuestra vida. O sea, no hay otra visión y otra postura que seguir adelante, que seguir siendo resilientes, que seguir ocupando espacios, porque justo también es una de mis filosofías de vida. O sea, no voy a permitir que en cierta forma personas, ¿no? Que de pronto de la nada ocupan espacios y estás viendo su capacidad de decisión o de responder y de pronto dices, caray, pues yo tuviera otro tipo de perspectiva o de solución a ciertos problemas, simple y sencillamente no me dan la oportunidad, ¿no? Pero pues estamos en el camino, Lara. Yo creo que justo esa es la visión. Como dices, hay muy pocas mujeres que hemos llegado, ¿no? A sobrepasar esta línea del tiempo. Por ejemplo, acá en la Ciudad de México está un grupo llamado las históricas, ¿no? Dicen una que son las histéricas, mujeres, abuelas trans, ¿no? Que en cierta manera pues están allí, han sabido, ¿no? Cómo en cierta forma sortear muchas etapas de su vida que, como bien lo mencionas también, la mayoría de ellas se dedicaron al trabajo sexual, siguen ejerciéndolo porque obviamente no hay otra forma de sustento, pero pues también ahí está esa visibilidad que existe, ¿no? Están ellas como testimonio vivo de lo que ha sucedido pues en todo este trayecto de ser personas diversas. En esta parte, Lara, y fíjate, me hiciste así como quedarme en pausa porque es ese pensar y ese sentir, ¿no? De hacia dónde vamos, qué viene para nosotras. Eh, ¿Cómo vislumbras el panorama en un futuro en Uruguay, Lara? Ay, qué pregunta, qué pregunta. Ay, ¿qué pasa? Que como te decía hoy, se avanza en el discurso y no en las acciones. Uruguay es un país que tiene avances en derechos grandiosos, pero no los aplica, no aplica las leyes. Me gustaría que el país se aplicara la ley trans, se trabajara, que se invirtiera, porque somos una población muy chiquita y siempre se genera el prejuicio de que, ay, están invirtiendo para cambiar la vida de estas personas, pero están las otras, y somos un grupo minoritario casi inexistente que no gastaría millones del Estado por tratar de solucionar una problemática dentro del mercado laboral. Y siempre digo lo mismo, si yo chiquita, joven, con todo en contra, que fue muy difícil para mí, pude cambiar la mentalidad de una multinacional, y pude generar conciencia de que nosotras podemos trabajar, hacer otra cosa que trabajar que ser servidora, y esa empresa empezó a tomar personas trans. ¿Por qué el Estado en mi país no cumple con la ley trans? Porque que nos dejen de utilizar como clientelismo político y que el Frente Amplio realmente trabaje para poder cambiar las situaciones, porque seguimos sin tenemos una problemática en el sistema de salud, que a veces faltan las hormonas, nos detienen los tratamientos hormonales, no tenemos acceso a la cirugía de cambio de sexo cuando el Estado, la ley dice que el Estado tiene que apoyar la cirugía, si no lo está haciendo. Los cupos trans no se están cumpliendo, no es tan difícil, señores políticos, cambiar nuestras realidades porque somos muy poquitas y muy pocos las personas trans que existen en Uruguay.
muy pocas. Yo creo que falta voluntad política, que todos los políticos, como todas en todas partes del mundo, nos golpean las puertas para cuando necesitan el voto, y siempre el Frente Amplio lo que tiene en mi país es que busca figuras que tengan una conexión política con ellos, figuras de mujeres trans, las ponen a trabajar en el Estado para generar publicidad. Nosotros nos discriminamos, somos abiertos porque tenemos una travesti en derechos humanos, tenemos una travesti en el Senado, como pasó a años anteriores. Pero, mi amor, las travestis que de la calle, ¿qué pasa con ellas? Siguen en la calle, ¿entendés? El acceso a algo tan básico como tener un trabajo, eh, de levantarte, de cumplir con una rutina, es cambiar la vida, es dar posibilidades. Y si bien hay algunas puertas que se están abriendo, la ley trans, mi país, se tiene que cumplir porque seguimos viviendo en mi país muriendo jóvenes. No podemos todavía erradicar el derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Nos morimos muy joven todavía en mi país. Y se promociona mucho este tema de que somos inclusivos y somos diversos, pero a nosotras nos están matando todos los días. Cuando no se cumple, cuando se calla, cuando se silencia. Totalmente. En esta perspectiva, yo creo justo, ¿no? La importancia de visibilizarnos, la importancia de dar cabida a estos avances y a estas problemáticas, porque sí, justo también en esta situación, ¿no? Hay una problemática visible, vigente y palpable, ¿no? Como lo dices, de pronto las leyes son letra muerta y eso, pues, dificulta, ¿no? Accesos a muchas situaciones. Lara, pues yo de verdad te agradezco muchísimo que me hayas otorgado esta hora y media en la que pudimos conversar con algunos problemitas técnicos, pero solucionables y poder justo pues plasmar esta viva voz desde tu persona en Uruguay. Y justo agradecerte el espacio, agradecerte también el que en un momento determinado si hay actualizaciones, si en está el espacio y el foro abierto para que puedas justamente conversar en una o próxima ocasión con nosotros. Bueno, nos vamos despidiendo entonces y quiero dejarles un mensaje a todos, un saludo para todos los activistas de México, que México tiene un movimiento grandísimo dentro del activismo. Muchas gracias, Sofía, sos un ejemplo. No decaigas nunca, no, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser optimistas, y creo que no hay ni dinero ni millones en el mundo que nos nos pueda hacer sentir lo que es vivir nuestra identidad, de que vivimos con total transparencia ser quienes somos, a pesar de toda la violencia sistemática que sufrimos, de estar vivas, de estar presente y de vivir el proceso natural del envejecimiento. Y ojalá lleguemos más a grandes y abuelas y mirar el pasado atrás y decir, no me arrepiento de nada, estoy acá y seguimos vivas, que eso es lo importante. Y mientras que estemos acá tenemos que seguir luchando, seguir denunciando y siendo esa voz que nadie quiere escuchar, pero que todos ven, pero miran para el costado, pero tenemos que seguir estando. Totalmente de acuerdo, seremos esas voces incómodas, si así es que lo quieren ver, y de verdad que un abrazo muy, muy grande desde México, Lara, muchísimas gracias, y por supuesto, recuerden que el próximo miércoles vamos a tener otra emisión más a partir de las 6 de la tarde en Textiles, Texturas y Transparencias. Mientras tanto, pues dele seguir a nuestra página, suscríbase en YouTube, en la plataforma de Transdifusión Comunica, y por supuesto en todas nuestras redes sociales, agradeciendo de nueva cuenta a Lara Ramírez de que se haya dado esta posibilidad de poder charlar y tener esta visión y este contenido para todas, para todos y para todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.